¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa de mitad de semana, ¿A dónde iré? Damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén muy bien.
Encantado, como siempre les digo, estar aquí y expectante pues con el tema que hoy nos trae, que hoy nos reúne para este programa, ¿no? Entonces, nada, a darle a ver al tema, cómo nos va. Vamos allá. Vamos a tratar hoy un tema que le hemos titulado El propósito de la fe en la vida cristiana. ¿Vale? Habrás oído hablar muchas veces de fe, qué es la fe, para qué se utiliza la fe, ¿vale? Pero yo me gustaría preguntarte hoy ¿alguna vez has pensado sobre las cosas que, por ejemplo, hacemos a diario que requieren fe? Por ejemplo, piensa cuando montamos en un bus, ¿no? Esa fe de que no nos va a suceder nada, de que no va a haber ningún accidente. Usamos la fe, por ejemplo, al cruzar la calle, con los mismos propósitos, ¿no? De que pues, vamos a poder pasar sin que nada suceda. Utilizamos la fe a la hora de buscar empleo, cuando estamos en una búsqueda de empleo porque quizá no lo tenemos o porque queremos cambiar, tenemos esa fe de que Dios va a poner en nuestra vida algo mejor. O la gente que sí que tiene empleo, por ejemplo, sale con esa fe de que va a superarse, va a hacer su trabajo bien hecho, ¿no? Son simplemente algunos ejemplos de la vida diaria o cotidiana para los cuales utilizamos la fe. Todos utilizan cierto nivel de fe, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya pensamos o estudiamos más en profundidad, debemos de preguntarnos como cristianos qué es la fe y cómo se define, ¿no? La Real Academia Española nos da alguna definición de fe. Mira, dice, por ejemplo, nos habla de la fe como un conjunto de creencias que alguna persona o grupo de personas pueden tener, ¿vale? Esta es una de las definiciones de la RAE. Otra de las definiciones que ofrece y que nos dice, habla sobre la confianza, sobre el buen concepto que podemos tener sobre una persona o sobre una situación, ¿no? Y cuando define el concepto de la fe cristiana, nos dice que es una virtud relativa a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios, ¿no? La Biblia también define fe y nos ayuda a entender para qué sirve. Pero antes de empezar a estudiarlo, yo quiero saber un poquito la opinión de Alex, ¿no? Alex, un poquito tu opinión general sobre el tema del propósito de la fe en la vida cristiana. Wow, sí, es un tema que me ha inquietado bastante, ¿sabes? Porque siempre cuando habla uno de fe, la menciona, así como tú dices, para muchas cosas, pero realmente yo a veces me pregunto, bueno, pero en sí, pragmáticamente, ¿qué es la fe? ¿Cómo obra en mí la fe? ¿Para qué yo tengo que tener fe? Sí, es necesario que tenga fe para poder desarrollar mis cosas, como tú lo mencionas, para salir, para pasar la carretera de un lado a otro, para lo que yo vaya a hacer. Entonces, digamos que en torno a esta duda o a esta pregunta que surge, yo dije, bueno, voy a mirar primero qué es un propósito. Entonces, bueno, pues un propósito es un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fe en la vida del cristiano? Y después dije, bueno, ¿y qué es fe? Y también lo averigué por mi lado. ¿Y qué es fe? Sin ir todavía a la Biblia, porque en la Biblia pues vamos a encontrar un capítulo completo de que nos habla del tema de fe que vamos a desarrollar ahora. Entonces yo también lo vi y coincido con tu definición, que es confianza, que es creer, que es obediencia, que es seguridad. De todas estas, yo creo que pues la que más, las dos, mejor dicho, tengo dos que me llamaron mucho la atención, que es confianza y seguridad. Confianza y seguridad, y ahí sale, pero confianza y seguridad ¿en qué y para qué? ¿Cierto? Es creo que lo que espero que nosotros resolvamos al final de todo el programa. Pero adicional también me pregunto, bueno, porque cuando empezamos como a tenerle atención a todo el tema de la palabra de Dios. Yo vengo de la Iglesia Católica, yo hice mi primera comunión allá, entonces yo siempre escuchaba que dogma de fe, es un dogma de fe, es un dogma de fe. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es un dogma?
Entonces, ahí en la definición dice es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Entonces, un dogma de fe es algo que se tiene por cierto y que yo no puedo poner en duda en nada. Entonces, yo ahí ya iba diciendo, bueno, listo. Entonces, quiere decir que todo lo que me están enseñando, yo no lo puedo poner en duda. Eso es lo que entendí, pues, después de leer después de leer la definición de dogma. Entonces ya voy aclarando muchas otras cosas cuando dicen, no, es que es un dogma de fe y entonces usted no puede dudarlo. No sé si me estoy haciendo entender en lo que estoy diciendo. Y ahí van muchas cosas que ya hemos hablado anteriormente, que pues no vamos a volver a tocar ahora porque no es el programa de eso, pero pues hablamos del dogma de fe acerca de la ascensión, de la Virgen. Eso ya lo tocamos en otros programas, el que lo quiera mirar va a esos puntos. Pero entonces, ¿qué concluyo yo? Bueno, entonces la fe es lo que me debe dar a mí confianza acerca de lo que yo creo y que no lo voy a poner en duda porque me da una seguridad acerca de lo que yo estoy creyendo. Y eso es la palabra de Dios y eso son las promesas que Dios me ha hecho. ¿Y cómo lo refleja la palabra de Dios? Entonces es lo que vamos a ir resolviendo ahorita como para definirlo en su totalidad, ¿no? Pero creo que con esa visión nos da un piso suficiente, es confiar y tener seguridad en qué, en aquello que no voy a poner en duda. ¿Qué es lo que no voy a poner en duda? Pues es lo que hemos estado hablando en los diferentes programas. La palabra de Dios, lo que me dice, sus promesas, exactamente, eso es. Listo. Una vez de que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a entrar en la palabra de Dios, ¿no? Yo siempre, y Alex igual, y yo creo que en todos los programas que hacemos, siempre decimos lo mismo, ¿no? No todo lo que se explique, no todo lo que se predique, no todo lo que se enseñe, la gente lo tiene que asimilar directamente sin antes compararlo con lo que la palabra dice. O sea, la palabra de hombre, si no es respaldada por la Biblia, es falsa doctrina. Entonces siempre invitamos a que todo lo que enseñamos desde este canal, desde este programa, sea corroborado y comparado con lo que la Biblia nos dice. Así que, dime, Alex. Y es súper importante, que pena, Jonathan, aprovecho lo que tú dices, porque es exactamente lo que acabamos de decir. O sea, vamos a poner nuestra fe en algo. Tenemos que poner nuestra fe en la palabra de Dios, que es la que no se equivoca. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, mira, póngale fe a eso, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿En qué yo voy a poner mi fe? ¿Qué es lo que me estás diciendo cuando me dices, póngale fe? No sé si tú lo has escuchado, acá uno escucha mucho eso. No, eso, póngale fe, hágase este número, póngale fe que eso le sale. ¿Qué significa? ¿Qué me estás queriendo decir entre líneas cuando me dice eso? La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos en todo lo que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón, porque es mana la vida. Así es. Entonces, vamos allá, vamos a ver qué dice la palabra. Otra invitación que a mí me gustaría hacer, y es que sería bueno que cada vez que veas un programa cristiano, una enseñanza, una prédica, lo hagas con la Biblia, que tengas tu Biblia al lado, ¿vale? Que tengas tu Biblia abierta para que puedas seguir lo que leemos, para que puedas corroborar que es cierto lo que se está leyendo, y también que tengas un bloc de notas y un boli, y vas apuntando tus pensamientos, tus inquietudes, para que posteriormente tú mismo o tú misma, estudiando la palabra, le puedas dar las preguntas, las respuestas, mejor dicho, a esas inquietudes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Entonces, ¿cómo se define la fe en la Biblia? ¿Vale? Yo tengo 2 puntos para dar respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿cómo se define la fe en la Biblia? Primero, es la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos. ¿Vale? Repito, la Biblia define la fe como la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Repito para los hermanos y las hermanas que están tomando nota y que están revisando en sus Biblias. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Y como cristianos, nuestra fe debe de estar basada ¿en qué? En la certeza de que Dios, que es el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos, pero a su manera y en su tiempo. ¿Ok? Hay muchas veces que el cristiano pensamos que porque tenemos fe, ya Dios tiene que responder a lo que nosotros queremos o darnos lo que nosotros pedimos sí o sí, porque es que simplemente tenemos la fe puesta en ello. Y no es así, es un grave error. Nuestra fe está puesta en que Dios nos lo da, pero Dios es el que decide en qué manera nos lo da y en qué tiempo nos lo da, ¿vale? ¿Confiamos en qué? Confiamos en Dios. Hay muchos, Alex, no sé qué opines, que muchas personas que no son cristianas, en lugar de tener, obviamente, la fe puesta en Dios, por ejemplo, tienen la fe puesta en el azar, ¿no? Vamos a ver qué sucede si juego esto, si hago esto otro, si apuesto aquí, ¿no? Y hay muchas veces que también, si ya nos vamos al lado cristiano, pedimos cosas a Dios que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Pedimos las cosas a Dios basada en nuestras peticiones, en nuestras necesidades, según nuestro entendimiento, pero muchas veces no es lo que agrada a Dios. ¿No, Así Alex? es. ¿Qué opinas? Sí, así es, ¿no? Total. Yo creo que pues hay muchas clases, yo creo que sí, podemos decir muchas clases. Pues hay quienes confían en su suerte, en su conocimiento, o ponen su fe en el amigo, en el familiar. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que vemos normalmente en la vida diaria en el mundo. Uh-huh. ¿Por qué uno puede decir, la gente dirá eso, pero ¿por qué no? Yo pongo mi fe en Dios siempre, puede ser, ¿no? Pero es a veces lo que nos dicen en nuestra oración, ay Señor, yo necesito esto, necesito lo otro, pero mientras estás orándole a Dios, estás pensando, oh fulanito, ¿quién será que me pueda ayudar? O te paras de ahí a buscar a la persona que te va a ayudar, o peor aún, Señor, cámbiale el corazón a fulanito de tal para que me haga el préstamo, para que me ayude, para que me dé tal cosa, que es lo que siempre uno escucha, ¿no? Es siempre trasladando ¿qué? La confianza de la que estamos hablando, esa seguridad, esa esperanza, poniéndola en un tercero diferente a Dios. Yo creo que eso lo vemos constantemente. O como les decía ahora, o en el conocimiento, uno dice, no, yo soy muy inteligente y con lo que yo sé, yo lo saco adelante, o algo así. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté mal que uno confíe en sus capacidades, no nos referimos a eso. Nos referimos es a que nuestra confianza primero siempre debe estar en Dios, que es el que nos provee todo lo que nosotros podemos tener. La palabra de Dios dice que no se mueve nada, no se cae un cabello uno de nuestros cabellos, perdón, sin que Dios no lo sepa, sin que Dios lo permita, sin que Dios lo autorice. Entonces es reconocer esa autoridad de Dios, es empezar por ahí, ¿no? Y ahí para allá, pues, digamos que todo lo que nosotros podemos esperar de Dios conforme a su palabra, que era lo que tú estás diciendo. Vemos que pues en nuestra vida también muchas cosas se derivan de nuestro estado de ánimo. A mí me ha pasado mucho, y a veces pido algo y después digo, no, pero yo no quiero eso. Pido un trabajo, pues, no, yo quiero ese trabajo. Estás en ese trabajo y resulta que ese trabajo resultó ser una carga. No, Señor, sácame de aquí, ya no quiero más estar aquí, no sé qué. Entonces, nuestras oraciones a veces o nuestros deseos son muy, dependen mucho del estado de ánimo, de la situación, ¿cierto? De la situación que estoy viviendo. Entonces yo a veces yo pienso y digo, no, Señor, yo creo que tú debes decir, no, pero es que primero me pides una cosa, estás en eso, te lo doy, ya no quieres estar en eso, te quieres salir, no, pues tú también
tiene hambre, diríamos nosotros acá, no, pues ¿qué quiere? Entonces yo creo que eso es parte de lo que tú acabas de decir, por eso Dios yo creo que sabe lo que nos conviene, sabe las cosas que nos puede dar y lo que no se da en el momento o lo que no se da nunca es porque definitivamente no nos conviene, sin decir, sin acuñar pues ese término de, no me salió porque no me convenía, no, sin acuñar ese término, sino pues en el buen sentido de la palabra. Estás en mute. Ahora sí, que parecía un teleñeco hablando sin audio. Vale, entonces, ahora sí, continuemos. Dice, entonces, ¿cómo se define la fe en la Biblia? Entonces, el segundo punto que yo tengo en esta enseñanza es porque agradamos a Dios y mostramos confianza en sus promesas. ¿Vale? Volvemos a la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Repito, Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando en nuestra vida cristiana decidimos que tenemos fe o decidimos tener fe en Dios, con ello afirmamos que Él es real, ¿ok? Que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios que está con nosotros, que Él es un Dios que está presente en nuestras vidas y que Él es quien puede conceder nuestras peticiones y nuestros anhelos más profundos, ese sueño que tú tienes siempre y cuando esté en el camino de Dios, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios, es el único que nos lo puede conceder. Y fijémonos en algo, en un detalle muy bonito, y es que cuando nosotros decidimos tener fe en Dios, plena fe, y le entregamos todas las áreas, y digo todas porque hay gente que decide entregarle a Dios ciertas áreas, pero las otras prefieren como manejarlos ellos. No, cuando entregamos nuestra vida, la totalidad de las áreas de nuestra vida a Dios, esta decisión que es fe, le agrada a Dios y Él alegra su corazón y Él se satisface en que un hijo o una hija suya tenga la plena confianza, la plena fe de depositar la vida entera en las manos del Creador, ¿no? Es esa fe la que nos confirma que sabemos que todo va a ir bien, que todo va a ir conforme a su santa voluntad, porque Él tiene el poder para conocernos, para conocer por lo que estamos pasando, para conocer lo que estamos necesitando, para conocer lo que anhelamos hoy, pero también para darnos vida eterna. Para mí, y Alex, me gustaría saber tu opinión, estos dos serían algunas de los puntos para definir la fe en la Biblia. Sí, sí, de acuerdo. Digamos que yo creo que la definición principal, por eso decíamos que era como la que más me ajustaba, me llenaba, porque definitivamente es confianza, es la confianza en que aquello que Dios me ha dicho se va a cumplir, ¿sí? Uh-huh. Por ende, pues todo lo contrario a esto, pues ya no es fe, ¿no? O sea, por ejemplo, la duda es como lo contrario a la fe, cuando nosotros dudamos de acerca de lo que Dios nos ha dicho, pues eso es todo lo contrario. Pues aquí, por ejemplo, Santiago 1 nos dice, Santiago 1 donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Pero más adelante dice que nosotros pidamos, pero pidamos con fe, no dudando, porque cuando dudamos somos semejantes a las olas del mar que son llevadas y traídas por cualquier viento, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Nosotros hemos hablado de una fe que va asociada o que está como
como enfocada a las necesidades, ¿cierto? Porque estamos diciendo, no, necesitas tal cosa. Bueno, la fe la fe para recibir un milagro, la palabra de Dios no lo dice. Yo veía que la palabra fe como tal, que es hipostasis, ¿cierto? Viene del griego hipostasis, pero bueno, digamos otra cosa, se encuentra 85 veces en la Biblia, y el primer libro donde se encuentra la palabra como tal fe es en Habacuc. En Habacuc es el primer libro donde se encuentra esa palabra, y está en la lectura asociada a la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa época, donde había mucha injusticia. Eso también me llama la atención, porque como estamos hablando, que la fe está como nosotros la asociamos en poder obtener aquellas cosas que necesitamos como cristianos, la provisión, la salud, bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, la salvación, es claro que es principal tener fe, que creer en que Dios murió por nosotros y que seremos salvos por la misericordia del Señor. Entonces, me parece que cuando nosotros empezamos a dudar sobre estas cosas, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, pues esa duda nos aleja de la confianza que debemos tener en Dios. Dios nos dice que si Él tiene cuidado aún de las flores, de la naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos, sabiendo que eso que Él ha dejado que perece, dice las plantas que hoy son y mañana no son, cuanto más nosotros, que nosotros estamos ahí para una vida eterna, para lo que va a trascender, para lo que va a pasar? ¿Cómo Él no va a cuidar de nosotros? Entonces, eso para mí es clave entenderlo, sobre todo desde la característica de la necesidad que tenemos como cristianos. Como te comentaba en Habacuc, el tema era que los justos estaban sufriendo demasiado a causa de la injusticia de las personas, la maldad que había en el mismo pueblo de Israel, porque recordemos que Habacuc nos da, pues el contexto de la lectura de ese libro es más o menos como antes de la invasión, podemos llamar así, de Babilonia, ¿cierto? De la toma de Babilonia del pueblo. Y cuando Habacuc le ora a Dios y Dios le responde a Habacuc, pues Dios le dice que va a venir Babilonia, y él dice, no, pues vienen los perversos ahora sobre nosotros también, ¿cierto? Pero Dios le dice, bueno, para ellos también va a haber castigo, pero esa es la manera como Dios para la maldad y la perversidad que hay en la humanidad. ¿Por qué voy con esta historia? Es porque la fe es primordial para el cristiano cuando se trata del camino que él debe seguir. Yo muchas veces he escuchado que el cristiano pierde su fe, pierde sus ganas de asistir a la iglesia, pierde sus ganas de orar, pierde su pasión, porque entra en ese conflicto de me hace falta muchas cosas, necesito esto, estoy pidiéndole a Dios esto y no me responde, y eso hace que mengue su fe. Entonces, y esa fe, imagínate, cuando uno deja de orar, el tema es que está tan expuesto, lo explicamos ahora en todo el tema de la armadura de Dios, está tan expuesto que no solo es esa alegría que uno pierde al poder hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer y a compartir, sino todos los ataques que vas a recibir del enemigo y que te hacen ir fuera de la gracia de Dios, ¿cierto? Por eso aquí Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que es una virtud de lo que nosotros necesitamos. Y antes de que se me salga la palabra que quiero decir sobre el final, yo digo que es importante que nosotros entendamos que la fe que nos sirve para todas estas cosas, Dios nos ha permitido gozar de esta bendición para que nosotros sepamos que Él nos ama, para que nosotros también le mostremos a Él que entendemos y que creemos que Él nos ama. Esa es la confianza, ¿no?
es la Así confianza es. en la que nos espera. Ujú. Pilar, es súper importante la fe, ¿no? Y que muchas veces se habla de fe, se habla de fe, pero nadie sabe, o muy poca gente a lo mejor, se para a pensar lo que la fe conlleva y lo necesaria que es, ¿no? Vamos a continuar estudiando. Entonces, ya tenemos claro qué es la fe, para qué utilizamos la fe, qué es lo que la Biblia en ciertos puntos nos dice de fe. La Biblia habla en muchos libros, como explicaba Alex, de fe, ¿vale? Por tiempo, obviamente, no podemos leerlos todos. Hemos dado 2 ejemplos, más los que ha dado Alex para que podáis revisarlo, ¿no? Vamos a continuar para que nos dé tiempo a verlo todo. Entonces, ¿cómo se adquiere la fe? Ya sabemos lo que es, ya sabemos para qué utiliza, pero tú puedes preguntar, bueno, ¿y cómo adquiero yo la fe? O sea, ¿dónde voy? ¿La compro? ¿Dónde la venden? ¿Dónde es que se vende la fe? Entonces, 2 respuestas, hay muchas, pero yo simplemente voy a dar 2 por tiempo. Te invito a que, si quieres saber más, profundices en el estudio y en la lectura de la palabra. Entonces, ¿cómo se adquiere la fe? Punto número 1. La fe, primeramente, tenemos que tener claro que es un regalo de Dios. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fijaros bien, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios puso fe en el corazón del ser humano, pero el ser humano es quien debe de decidir dónde deposita esa fe. Es por eso que hoy mucha gente tiene su fe depositada en el mundo, en los juegos de azar, tienen la fe depositada en su estatus laboral, tienen la fe puesta en la promiscuidad, hoy en día que está tan de moda, ahora que están celebrando hoy, tienen su fe puesta en amar libremente, así sea del sexo opuesto. Entonces es momento de preguntarte, ¿en qué tienes puesta tu fe? Dios ha depositado la fe en tu corazón, ahora tú tienes que decidir o tienes que pensar dónde tienes tú depositada esa fe que Dios te ha dado, ¿no? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, escogemos creer que su venida a la tierra por primera vez fue real y que volverá por segunda vez para darnos esa vida eterna, tal y como Alex decía, ¿no? Cuando escogemos poner nuestra fe en Jesús, creemos en sus milagros, no solamente en los que realizó mediante su ministerio físico en esta tierra, sino los que sigue realizando a fecha de hoy en día. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, le escogemos creer el maravilloso sacrificio de la cruz del Calvario, donde algunos ven muerte, nosotros vemos que es el momento donde se abre la puerta para que los gentiles, para que los que creemos en Cristo, judíos y gentiles, ¿no?, recibamos ¿qué? La salvación y la vida eterna. Ese es un punto, Alex, de cómo se adquiere la fe. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, no, total. Yo creo que es algo que es práctico. Es algo definitivamente, Dios nos ha dotado a todos con fe, ¿cierto? En su palabra dice que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿no?, podríamos decirle a este monte que se mueva y se moverá. Pero creo que aparte de eso, pues nosotros debemos entender que la fe es necesaria para todo, definitivamente, así como tú lo decías, y la palabra de Dios, yo les decía que nosotros encontramos como 85 veces de Habacuc hasta Apocalipsis, esa palabra fe, y la vemos en diferentes situaciones. Les decía que en salvación, por ejemplo, cuando el tema de los 10 leprosos, Jesús le dijo al único que volvió de los 10 a glorificando y exaltando a Dios, no, tu fe te ha salvado. Ahí estamos hablando de salvación. También a la mujer del flujo de sangre también le dijo que su fe la había salvado. Encontramos para autoridad también cuando le dijo a los apóstoles que ese género no salía sino con oración y ayuno. Entonces la oración y ayuno es una parte fundamental para que nuestra fe crezca. ¿Sí? Lo que tú estabas diciendo,
¿Por qué? Pues es que hay que creer para poder ayunar y para poder orar, ¿no? Porque si uno no cree, que era lo que estábamos hablando ahorita, o sea, cuando tu fe baja, ya no tienes ganas de orar. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios no me escucha? Que es lo que uno siempre dice o ha escuchado a las personas que dicen, no, ore usted por mí, que es que usted, a usted Dios lo escucha más. ¿Por qué? Pues porque no tienes fe, porque no estás creyendo que Dios, que tu Padre te está escuchando, que te ama. Entonces necesitamos esa fe para tener autoridad, esa autoridad que necesitaban los apóstoles para reprender a ese espíritu. Para orar por otra persona. Yo creo que esa es de las que más, por eso digo que es práctico, ¿no? Es un tema que se vuelve práctico también, ¿no? Para responder a tu pregunta, porque cuando uno le dice, hay que orar por fulanito y tal, y pues no sé, a mí me ha pasado, yo quiero ser muy sincero, yo digo, ay, ¿será que se sana? ¿Será que sí se levanta? ¿Será que yo voy y oro? O a uno le ha pasado que uno va y ora por la persona, y ¿cómo le fue? No, se murió, y no, oh, Dios mío. A mí me ha pasado, yo hasta me siento incómodo, me siento mal, digo, Claro, Señor, pero es que ahí juega otra cosa, ahí entra a jugar otra cosa, entra otro factor en juego, y es la voluntad de Dios. sí, exacto. Claro. Exacto, ¿Sabes? para arriba, ¿no? Porque pues, eso te iba a decir exactamente, porque digo, pues cuando me pasaba, yo digo, uy, Dios mío, ¿no? Pues yo digo, ¿qué va a pensar la otra? Pero es que después, lo que tú dices, pues cuando caigo en la cuenta es que no es porque yo lo haya dicho, porque yo lo haya orado, sino es porque tengo que reconocer que yo puedo orar, pero la voluntad de Dios es la que se manifiesta, y eso es lo que a mí me da la seguridad para ir a orar por las personas ahora, decir, no, Señor, si es tu voluntad, ¿sí me explico? Sí. Entonces, creo que es algo que se manifiesta prácticamente y que va creciendo a medida que uno lo va ejercitando, como todo. La palabra de hecho nos dice que el ejercicio de la fe, ¿no? Porque no sé si ese sea el objetivo de la palabra, pero nos deja ver cómo es algo que tengo que estar constantemente trabajando, ejercitando para que nosotros podamos obrar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Es eso. Para cerrar este segundo punto y pasar con el tercero, para que no nos quedemos sin tiempo, que ya veo que lo tenemos encima, no es lo que os decía, y el segundo es muy similar al primero, y es que Dios nos ha dado a todos una medida de fe, ¿vale? Si tú realmente has creído en Cristo, le has entregado tu corazón, ha habido una transformación en tu vida, Dios te ha dado a todos, Dios te ha dado a ti una medida de fe. Romanos nos lo dice, Romanos en capítulo 12, versículo 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que habla el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, tener fe requiere humildad. Primero, fijaros que a lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Permíteme decirte que si tú no tienes humildad en tu vida, tienes soberbia, que es lo contrario. O sea, no puedes, una persona que no tiene humildad es una soberbia, es un yo y yo, ¿ok? El tener fe es vernos tal como somos, con nuestros defectos, con nuestras falencias, con nuestras carencias. El tener fe es vernos como seres humanos que tenemos esa herencia pecaminosa y que todos los días caemos. Y tener fe es ver que somos finitos ante un Dios infinito, ¿no? Dios nos da esa medida de fe y, como decía Alex, podemos aumentar nuestra fe ¿de qué manera? Orando, en ayuno, en meditación, o sea, en estudio de la palabra, ¿ok? Eso es en dar fruto, como dice la palabra, ¿vale? Alex, quiero pasar directamente al punto 3 porque estamos justos de tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe? ¿Vale? Dos respuestas. Vuelvo a repetir que hay muchas, ¿vale? Pero por el tiempo pues tampoco podemos darlas todas. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la fe? Perdón. Uno, por fe recibimos el perdón y la salvación. Es por fe. Juan 3:16, versículo que se debería de saber todo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, vamos a examinar, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿quién es todo aquel que en él crea? Todo aquel que tenga fe. ¿Ok? Entonces, Dios amó tanto, tenemos que tener en cuenta esto, que es muy importante. Dios amó tanto a la humanidad. Dios te amó tanto a ti, que estás viendo este programa, que envió a su propio Hijo Jesús a morir por ti, a morir por mí, siendo nosotros los que teníamos que estar clavados en esa cruz. Pero nosotros, al poner nuestra fe en Cristo y creer en Él, recibimos perdón de nuestros pecados y pasamos de muerte a vida eterna, Alex. Sí, es definitivo. Yo creo que la mejor forma como que nosotros podemos honrar al Señor, como hemos pues, dicho a lo largo de esto, es creyendo en que lo que Él nos ha prometido es cierto. Esa es como la base de nuestra fe, ese es el piso. De hecho, eso es lo que pues, vamos a decir, confianza en que esa vida eterna nos es dada no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque a Él le plació darnos en su misericordia ese regalo. Y yo creo que pues adicional a lo que hemos hablado, o no adicional, sino como complemento a lo que hemos hablado, pues es todo ese capítulo 11 cuando nos muestra a todas esas personas pues que se conoce como ese salón de la fama, donde nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto? Vemos que ellos hicieron gala de esa fe, aunque la palabra de Dios no nos diga directamente fe, ¿cierto? En ese momento, porque cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, a ese creer que tuvo Abraham para salir de su tierra, dejar su parentela, dejar todo allá y morar en carpas, como lo dice Hebreos, y de ahí para allá todos, Moisés, cuando dice que tuvo en poco a que ser llamado como hijo de la hija del faraón, tener todo ese poder que tenía, ¿cierto? Y irse al desierto, pues eso es fe, ¿cierto? Y eso es como ellos la ejercitaron con algunas acciones. Si bien, como también nos lo dice Santiago, nosotros lo que obtenemos no lo obtenemos por obras, sino por fe. Lo que nosotros hacemos también muestra, esas obras que nosotros hacemos también muestra que tenemos fe, ¿cierto? Por eso él dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué obras? No las obras que yo digo, ay, no voy a ayudar a fulanito de tal, porque yo sé que eso, allá Dios tiene el cuadernito y me pone un punto por ayudar a la persona, al habitante de calle, un punto por ayudar a la señora, no, eso no es. Lo que pasa es que el amor, el entender que nosotros somos hijos de Dios nos llevan a ser amables, a ser dadivosos con las demás personas, que eso es un fruto, un resultado de aquello que Dios ya nos ha dado y aquello en lo que hemos creído. Creo que en ese orden de ideas, así nosotros ejercitamos nuestra fe y así nosotros caminamos hacia aquello que Dios nos ha determinado para nosotros. Digamos que ese complemento que yo iba a decir ahora, para mí el propósito de la fe en la vida del cristiano siempre es que nosotros entendamos la cercanía de nuestro Padre, porque la fe nos sirve para todo, ya lo hablamos, pero lo que nos está gritando la fe en ese servicio para todos es que nosotros todos los días dependemos de Dios, todos los días tenemos a Dios ahí, y que si nosotros creemos en eso, pues todos los días vamos a caminar con Él. Así es. Ese es la gran importancia, ese gran propósito de la fe. Y mire que la fe lo noto yo como es algo personal, como es algo para mí, porque la fe actúa en tu vida para todo, ¿sí? Acabamos de hablar. Por ejemplo, cuando Pedro iba a caminar, cuando Jesús le dijo, ven, ¿cierto? Que se bajó de la barca para caminar. Si Pedro no hubiese caminado sobre las aguas, no había pasado nada, o sea, pues, ¿cierto? Entonces mire que la fe que él necesitó para bajarse de la barca e ir a donde Jesús,
Era una fe en ese caso que no era ni porque estaba enfermo, ni porque se iba a morir, ni porque tenía hambre, ni porque sí, o sea, no era nada de esa primera necesidad, eso es lo que yo voy. O sea, la fe nos sirve para todo, inclusive para esas cosas en que nosotros a veces dudamos que Dios nos puede dar. Por eso digo que es una fe práctica, porque a veces uno dice, no, yo no le pido tal cosa a Dios porque es que, no, pues es que el Señor debe estar ocupado allá en otras cosas, debe tener cosas más importantes. No sé si tú lo has escuchado así, pero yo he escuchado infinidad de eso. No, pues ¿qué va a pedir eso? Si es que eso no. O sea, Dios, nuestro Padre, está esperando que nosotros entendamos eso, que Él es nuestro Padre y que nos ama. Y por eso hago ese ejemplo. Digo, pues que si nosotros pensamos, Pedro, ¿qué tenía que ir a hacer abajo? O sea, ¿qué tenía que ir a caminar hasta allá? Pero más sin embargo, esa fe él la aplicó para caminar por las aguas. ¿Por qué digo que es fe? Porque cuando se estaba hundiendo, Jesús dijo, hombre de poca fe. O sea, él necesitó fe para caminar de ahí hasta allá, ¿cierto? El agua. Exacto. Entonces es algo que es práctico para todos los días, como tú lo dices, desde que me levanto, desde que cruzo, lo digo porque a veces las personas dicen, no, pues tan exagerado, para cruzar la calle, yo qué fe va a necesitar, ¿no? Necesito poner atención para no pasarme el semáforo, que nunca no, necesito tener claro cuando salgo que Dios me guarda, que Dios cuida de mí, que Dios cuida de mis hijos. Yo conozco gente que en este tiempo está preocupada porque los tiempos son malos y dicen, no, yo qué me voy a poner a tener un hijo en este tiempo, si todo está complicado, no. Tenga fe, si usted le pide un hijo a Dios y Dios le regala ese hijo, Dios lo va a cuidar a usted y va a cuidar a su No hijo. solamente, Alex, y fíjate lo que estás diciendo ahora viene muy propicio para un sentimiento, ¿no? Es decir, no solamente porque esto... Todas las leyes que se están aprobando hoy a favor del aborto y todo esto, que es otro tema, no que me quiero meter ahí, pero es un poquito lo que Alex está diciendo de los hijos, ¿no? Hay veces que la mujer queda embarazada, ¿vale? Ya no es cuestión de ir, porque hay veces que como esposos decimos, bueno, vamos a ir a buscar, ¿no? Se dice, como decía, has dicho, vamos a buscar un hijo, Hay veces que ese embarazo llega, ¿no? Y a lo mejor no es un embarazo que la mujer o que la pareja estaban deseando en ese momento, pero llega. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también necesitas de fe. Cuando hay una vida que se está gestando en tu vientre es porque Dios ha querido que así sea. Dios es el que da la vida, su palabra lo dice. Dios da, Dios quita, Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Pero tú tienes que tener fe en que si hay una vida en tu vientre, Dios va a hacer que ese hijo o que esa hija salga en victoria y salga bien porque Él ha permitido que la vida se esté gestando en tu vientre. Y ahí entra a jugar lo que Alex dice. Alex, la fe. Sí, nosotros debemos hacer lo que es nuestro, ¿no? Y es obviamente en ese caso instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él, enseñarle la palabra, el temor de Dios. El resto lo hace Dios. Entonces mire cómo esa fe en nuestra vida es esa relación personal y ese estado que yo tengo para con Dios. Cosa diferente, por ejemplo, porque la palabra nos dice la fe, si tú tienes mucha fe pero no tienes amor, pues eres como címbalo que retiñe, ¿cierto? Entonces, mira cómo la fe actúa en nosotros y cómo el amor se refleja hacia los demás, ¿cierto? Son dos cosas supremamente importantes, pero yo lo veo así. La fe me atiende a mí, me ayuda a mí a esa relación que yo tengo con Dios, ¿cierto? Creo que esa es la gran importancia y ese es el propósito de la fe en la vida cristiana. Así es. Para finalizar, déjame decirte algo. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de cómo se obtiene la fe, hemos hablado de cómo aumenta la fe, pero tenemos que tener en cuenta algo y quiero terminar este programa o quiero terminar mi intervención con esta luz al final del túnel, y es que vencemos a este mundo y vencemos las tentaciones carnales que llegan a nuestra vida por medio de nuestra fe. ¿Vale? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios
Tú y yo, que hemos recibido a Cristo y le hemos aceptado en nuestra vida, hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu. Entonces dice el versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con esto quiero finalizar, y es que a través de nuestra fe en Cristo logramos vencer las tentaciones, logramos vencer la tendencia al pecado, logramos salir victoriosos en medio de la adversidad y del problema. Así que Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Simplemente queda en ti el testigo de buscar esa fe, de buscar a Dios por mediación de la oración y del estudio de la palabra y del ayuno, para que tu fe aumente más y más. Por mi parte, creo que queda claro el tema, Alex. No sé si quieras agregar algo más para finalizar. Sí, digamos que yo escogí para cerrar un versículo que está en Efesios, ya lo tocamos en la armadura de Dios, Efesios 6, ¿cierto? Y él dice, por lo demás, hermanos, sobre todo tomad el escudo de la fe con los que podéis apagar todos los dardos del maligno. Uh-huh. Cuando yo vi todo lo que acabamos de hablar, se me hizo más luz acerca de esto. Por como la fe nos sirve para todo, recordemos que la batalla que tenemos contra el maligno, una de las partes pues más esenciales la tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces, entender todo lo que estamos hablando ahorita acerca de la fe me ayuda a decir, de razón que nosotros debemos tomar el escudo de la fe para poder apagar todas esas mentiras que el diablo nos lanza acerca de nuestra salvación, uh-huh, acerca de nuestra salud, acerca de nuestros hijos, acerca de la provisión, acerca del amor de Dios para nosotros. Esa es la llave con la que nosotros podemos abrir esa puerta que nos permita estar firmes en esta vida cristiana. Todo lo que nosotros necesitamos a veces está lejos de nosotros porque nos es muy difícil conectar lo que tenemos aquí, bajarlo hasta nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. Ese es el, yo qué sé, yo creo que hay como 1 metro de aquí a acá. Uh-huh. Ese es el metro más largo, más complicado que debemos recorrer. A veces tenemos el porque necesitamos de creer en Dios, de creer en que lo que Él ha hecho por nosotros no es nada efímero, que es fuerte. Por eso Él es nuestra roca, nuestro Salvador. Entonces, creo que es eso. Para mí cobra mucho más sentido Efesios cuando lo miro a la luz de todos estos ejemplos que Dios nos acaba de dar, cómo actúa la fe en nuestra vida práctica, ¿no? Uh-huh. Básicamente es eso. Así es. Listo, pues con esto finalizamos. Yo espero que haya quedado claro el tema de la fe cristiana, de qué es la fe, cómo la recibimos, para qué nos sirve y cómo debemos de aumentarla. ¿Ok? Igualmente, cualquier consulta, recordad que siempre tenemos abiertos nuestros canales, chats, comentarios, para que nos dejéis todas vuestras inquietudes. Importante, queremos anunciar algo. El día 13 de enero de este 2021 iniciamos una travesía en este canal. Comenzamos a navegar en este crucero que lleva por nombre ¿A dónde iré? 13 de enero, 5 meses y medio casi de travesía que nos ha llevado a tocar diferentes temas controversiales, menos controversiales, dogmas de fe. Es decir, han sido muchas enseñanzas. Hoy finalizamos esta primera temporada de ¿A dónde iré? Hoy cogemos este buque, este crucero que iniciamos hace 5 meses y medio y lo atracamos en puerto, echamos el ancla para esta primera temporada. No es un ancla para decir finaliza, porque no. Vamos a finalizar esta primera temporada porque es necesario que
cambiemos contenidos, que preparemos más contenidos, que cambiemos, actualicemos un poquito el aspecto. Pues el de Alex y yo ya poco tenemos que actualizar, pero al menos en lo que se pueda editar, pues vamos a intentar mejorar un poquito el aspecto. Aquí les llego yo en la segunda temporada con la nariz respingada. Sí. Entonces, además, tenemos que tener en cuenta de que estamos finalizando mes de junio, al menos hablo por España, ya los niños están de vacaciones. A partir del mes de julio ya comienzan las operaciones salidas, que como la Dirección General de Tráfico las tiene catalogadas, que es donde empieza la gente del interior pues, a marcharse a costa, y más ahora que ya pues, no hay restricciones, etcétera, pues mucha gente que no ha podido ver no ha podido ver a la familia, pues se va de vacaciones, comparten. El calor sofocante de la península pues hace que la gente salga a la calle un poquito a respirar, pues ya a partir de las 10, 10 y media de la noche. Entonces es necesario que atraquemos nuestro crucero, a dónde iré. No nos vamos de vacaciones porque Alex y yo vamos a seguir trabajando en lo que te digo, en contenidos, en secciones. ¿Para qué? Para en septiembre, ¿vale? Igualmente a través de nuestras redes sociales dejaremos claro en cuál es la fecha concreta, pero para septiembre, Dios mediante, y si nos tiene con vida, si no ha venido el Señor antes, iniciaremos la segunda temporada de A Dónde Iré con nuevos contenidos, nuevos temas, ¿vale? Pero queremos hacer algo especial, ¿no? No queríamos que este final de temporada fuera algo frío, de si ya se acabó, chao, no. Es decir, yo personalmente, y ahora le pasaré el testigo a Alex para saber su opinión, he quedado gratamente sorprendido del apoyo que le habéis dado al programa. Ha habido vídeos en los cuales pues, ha tenido más visualizaciones, otros menos. Habéis interactuado con nosotros, porque si recordamos hemos visto programas simplemente dedicados a dar respuesta a vuestras inquietudes. Entonces, como digo, desde nuestro punto de vista era muy frío finalizar esta primera temporada así. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a lanzaros una invitación. El miércoles que viene, ¿vale? Igualmente estad pendientes de redes sociales porque lo vamos a anunciar más concretamente, pero el miércoles 7 de julio, ¿vale? Alrededor de las 10, 10 y media de la noche, hora España, ¿vale? Como digo, lo vamos a colgar en redes, 10, 10 y media. Vamos a estar en riguroso directo en nuestro canal de YouTube, ¿vale? ¿Cuál es la idea de este programa en directo? Vamos a comentar un poquito nuestras impresiones de lo que ha sido estos 5 meses y medio de A Dónde Iré. Vamos a dar nuestras opiniones de los temas que hemos tocado, cuáles nos han parecido más complicados, cuáles no, qué es lo que hubiéramos agregado en ciertos, qué es lo que no. Es decir, queremos que conozcáis un poquito el tras bambalinas de lo que hay detrás de A Dónde Iré, y lo principal y lo que queremos con esto también es que vosotros nos acompañéis y compartáis con nosotros, ¿vale? Va a ser un programa, como digo, en riguroso, directo, donde nos vais a poder preguntar a través del chat lo que queráis, vais a poder interactuar con nosotros. Queremos saber más de vosotros, de todas estas personas que nos han escrito los comentarios, de todas estas personas que nos seguís miércoles tras miércoles. Queremos hacer como esta fiesta de despedida virtual, ¿vale? En la cual vamos a despedir esta primera temporada de A Dónde Iré. Entonces, miércoles 7 de julio, 10 de la noche, hora España. Son 3 de la tarde, hora Colombia, si no me equivoco, Alex. Sí, os esperamos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para despedir juntos como familia en Cristo esta primera temporada de A Dónde Iré. Alex. No, totalmente de acuerdo, encantado. Los invitamos a que compartan con nosotros en este momento, ese momento. Espero que sea más relajado, ¿no? Yo creo que eso es parte de las cosas que podemos rescatar de ese momento en que vamos a estar interactuando con ustedes, respondiendo obviamente, claro, a preguntas de todas las que tengan dudas y creciendo. Yo siempre digo que todo eso es para crecer, que puedan vernos desde una perspectiva menos seria, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Yo a veces me veo en los videos y digo, pero ¿por qué tengo la cara así como tan serio? No, yo soy más relajado. Entonces creo que ese en vivo nos puede ayudar a eso también un poco, ¿no?
Así es. Ujú. Lo hacemos, como siempre hemos dicho, A Dónde Iré está hecho por y para vosotros. Y de verdad que para Claro. nosotros sería maravilloso, dado que, como decía antes, habéis mandado muchos mensajes, muchos comentarios que además están publicados en los vídeos, vosotros los podéis ver. Preguntándonos cosas, sería maravilloso compartir con todos vosotros y con toda aquella persona que quiera unirse a este programa especial de final de la primera temporada de A Dónde Iré, pues al menos como para saludarnos virtualmente y bueno, de verdad que conocernos, vuelvo a decir, dentro de esta familia virtual y poder compartir y agradeceros, de verdad, porque sé que hay muchos de vosotros que fielmente estáis ahí miércoles tras miércoles, que nos los habéis hecho saber, que nos habéis conocido durante este trayecto y que nos habéis conocido y os ha gustado el contenido y os habéis quedado. A todos vosotros, a todas estas personas nos gustaría veros el próximo miércoles 7 de julio a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, poco más. Alex, no sé si quieras comentar algo para cerrar, para finalizar. No, está bien, sí. Gracias a todos, Perfecto. bendiciones, que tengan un fin de semana. Sí, Perfecto. un resto de semana bendecido. Maravilloso, ¿no? Ajá. Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos un miércoles más. Recordad nuestro magazine dominical, el domingo a las 6 de la tarde hora España, 11 de la mañana hora Colombia. Camina y ven. Y nos vemos en el especial final de primera temporada de A Dónde Iré, el miércoles 7 de julio, 10 de la noche, hora España, 3 de la tarde, hora Colombia, riguroso directo en YouTube con el final de temporada de A Dónde Iré. Así que os esperamos, familia, como decía Alex, feliz resto de semana para todos. Os mandamos un fuerte abrazo y miles de bendiciones en Cristo Jesús. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Cuidaros mucho. Chao, chao. Amén, chao, bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.